El 12 de noviembre, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a San Josafat. Josafat, obispo y mártir de Lituania. Quizás muchos de nosotros tendríamos dificultad en localizar en el mapa a Lituania, pero haríamos bien en conocer mejor la realidad de este país. Por ejemplo, te puede asombrar saber que Lituania, aunque está en el este de Europa, es un país de mayoría católica. Esto es sorprendente porque en general la parte oriental de Europa tiende mucho más hacia la ortodoxia. Aquí hay que recordar que dolorosamente en el año 1054 se dio una escandalosa y dolorosa división entre Oriente y Occidente. Oriente con el uso sobre todo de la lengua griega, Occidente en aquel tiempo con el uso del latín. Oriente con el uso de pan fermentado para la Eucaristía, pan con levadura. Occidente con el pan ácimo, pan sin fermentar, el que utilizamos, por ejemplo, en nuestras hostias para la celebración de la Santa Misa. Oriente, que en el credo dice, creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre, y solamente lo dicen así. Mientras que en Occidente decimos, creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Bueno, esto es para recordar algunas de las diferencias que hay entre Oriente ortodoxo y Occidente. Tal vez la diferencia principal, sin embargo, no está en estos elementos de teología sistemática o de liturgia, sino está mucho más en el tema de la jurisdicción del Papa. Para nosotros, cristianos occidentales, que somos mayoría en número, para nosotros el Papa tiene una jurisdicción inmediata y universal. Es el obispo, ante todo es el obispo de Roma, pero siendo obispo de Roma, tiene sin embargo, por el encargo de Cristo de confirmar en la fe a todos los hermanos, tiene un ministerio que llamamos ministerio petrino por San Pedro y que se extiende a todos. Los ortodoxos, estos cristianos en general de Oriente, menciónese particularmente cristianos en Grecia, en Turquía, en Ucrania, en Bulgaria. Estos cristianos ortodoxos miran al Papa en el mismo rango o de la misma manera que otros obispos. Es decir, que para ellos, el patriarca, por ejemplo, de Constantinopla, tiene una jurisdicción semejante al Papa, al obispo de Roma, y no admiten, por lo tanto, la jurisdicción del obispo de Roma en tierras donde están estos otros, donde están estas otras presencias del Evangelio, es decir, en el patriarcado o en los distintos lugares donde se vive la fe ortodoxa. Bueno, es una división que lastima el cuerpo de Cristo, una división que cuando uno la estudia en la historia de la humanidad, siente dolor. Yo espero que tú sientas lo mismo que yo, eso duele. Cristo oró diciendo que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, esa es la oración de Cristo. Y nosotros tenemos que orar y tenemos que hacer penitencia porque esta es una herida en el cuerpo de Cristo. Todo esto es para dar el contexto de lo que sucedió con San Josafat. San Josafat, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, fue un obispo católico que con su predicación, con su testimonio, con ese don, con ese carisma extraordinario que Dios le dio, pues estaba precisamente fortaleciendo esa iniciativa que ya estaba en Lituania, la iniciativa de muchos de los líderes, de los jefes civiles en Lituania, iniciativa de unirse en plena comunión con el Papa. Y este obispo santo, Josafat, pues fue un instrumento del Espíritu Santo para atraer muchísimos corazones hacia la plena unión
con el rebaño de Cristo bajo el cayado de Pedro. Pues eso lo pagó con su vida. Un poco más del 1620, me parece que fue en el 1623, pues los enemigos de la fe católica, viendo que este hombre tenía tan extraordinario éxito en llevar la gente hacia el Papa, incluso lo llamaban ladrón de almas por eso, pues le cayeron en masa y prácticamente lo lincharon. Fue atravesado con una lanza, le dispararon, lo arrastraron por las calles, lo arrojaron a un río. Fue un martirio espantoso, pero ese martirio no quedó en vano, porque San Josafat en el fondo logró su propósito, y por eso podemos decir que Lituania hoy es un país que tiene una muy profunda presencia católica. Que Josafat interceda por Lituania, que San Josafat interceda por nuestro Papa, hoy el Papa León, y que interceda por todos nosotros para que sepamos valorar nuestra fe y trabajar siempre por la unidad de los cristianos. Amén.